Las cosas como son. México está en peligro de desaparecer como territorio nacional. Estados Unidos viene por todo. No nos hemos cansado de comentar en varios de nuestros videos aquí en Trinchera Política que nos encontramos en una situación difícil como nación, como país, como pueblo, como mexicanos, debido a que una élite del poder nacional e internacional está desde hace tiempo, desde hace varias décadas, tratando de controlar, dominar y adueñarse del territorio nacional. Nuestros políticos sirven a esos intereses internacionales y parece que ya se está gestando las últimas piezas del ajedrez para tener un control total del país en todos sus aspectos económicos, políticos, culturales y administrativos, e ideológicos y educativos, por supuesto. Es decir, México se encuentra en peligro de desaparecer como nación. Analizaremos por aquí y dejaremos como referencia lo que hemos venido comentando una y otra vez y que tal parece que no nos hemos dado cuenta de la situación crítica en la cual nos encontramos. Hoy es necesario en estos días despertar, es necesario abrir los ojos, es necesario investigar y documentarnos realmente de la situación lamentable por la cual estamos pasando como nación. Analizaremos algunos videos importantes que tienen como referencia lo que estamos comentando sobre autoridades en la materia precisamente de estos acontecimientos trágicos que se avecinan y que se están presentando como las reformas estructurales y la militarización mexicana que va enfocada precisamente a lo que hemos venido comentando, la futura anexión de México a Estados Unidos con el proyecto Plan Mérida 2030. Analizaremos en este caso como primer video, a continuación, Alfredo Jalife, un analista mexicano de origen libanés, especialista en relaciones internacionales, en economía, geopolítica y globalización. Es un profesor, Alfredo Jalife, de la Universidad Nacional Autónoma de México y es publicista en periódicos diversos, así como es invitado frecuente en canales nacionales e internacionales de televisión. Es un crítico del sionismo internacional y que es un grupo internacional precisamente empresarial que tiene como agenda económica el control y dominio a través del gobierno de Estados Unidos y sus transnacionales, sobre todo las cuestiones petroleras. A continuación, dejamos aquí como referencia un video muy importante en una mesa de debate sobre el tema con Alfredo Jalife. Ya entendimos que van a desmantelar a Pemex, la van a poner en quiebra y vamos a pasar al proyecto que quiere Estados Unidos, que es Norteamérica. Es decir, la integración energética de Norteamérica, que se va a hacer de acuerdo a sus intereses y a sus tiempos. Okay. Lo que pasa en Minas, la entrega del país, más de una cuarta parte del territorio nacional está concesionado y eso no es metafísica. Las playas, todo está entregado. Todos los recursos, entonces, lo que pasa en materia... Los pinos están entregados. Todo está entregado. Pero no hay ya Norteamérica, Norteamérica, déjame acá concluir. Lo de Norteamérica es fundamental, el proyecto. Es un proyecto real. Vete a la página del Council of Foreign Relations, vete a la página de Goldman Sachs, que son los que pesan, nos guste o no. México ya está incrustado al proyecto de Norteamérica. Regresamos sobre ese más que punto. nada a nivel energético. Regresamos sobre ese punto Norteamérica. Sí, la integración energética, y ahí están los documentos. Mira, lo que pasa es que a veces no los queremos leer o no los queremos creer, pero realmente es lo que se está realizando desde el ingreso de México al Tratado de Libre Comercio. Y ahorita tenemos otros 3 proyectos de integración, donde obviamente pertenece el petróleo de México, cuya joya geopolítica, no hay que perderlo de vista, son las aguas profundas del Golfo de México. Esa es la gran jugada. Lo demás es literatura barata. Ahora, a lo que quiero llegar específicamente es de que Estados Unidos está en declinación a nivel mundial. A veces muchos podemos hablar a nivel local, aldeano, etc., pero no podemos perder de vista que el mundo está yendo a regionalismos. Lo estamos viendo. El mundo está fracturado, de facto. Y ya Estados Unidos está incorporando sus proyectos. Y no nada más va a ser el energético. Es decir, se van a seguir con el geoeconómico, luego la divisa común, etcétera, etcétera, porque es México al final del... Claro, sí, mexicanos.
Esa parte se nos olvida. Estados Unidos quiere todo de México, sin mexicanos. Entonces, los servicios de inteligencia y viene la incorporación del Ejército y la Armada de México al Comando Norte. Eso es lo que hay que decir. No podemos ver el proyecto, lo que pasó en la licitación el miércoles solo, en forma reduccionista, si no vemos el aspecto regional. ¿Y a México qué le dejan? No le van a dejar el petróleo. Esa es la tarea y lo han aceptado los gobiernos. ¿Cuál le van a dejar? ¿Turismo? Bueno, perdón, me equivoqué. Pido disculpas. Narcotráfico, la reina de todas las reinas. Turismo y manufactura. Azules, en fin, pero la verdad es eso, es integrarnos militarmente a los Estados Unidos. Y se está dando el primer paso. Entonces, todas las reformas, haciendo un análisis de todas las reformas puntuales, a eso llevan a eso. A la integración de Norteamérica. La privatización de las playas, las reformas. Bueno, ahorita el regreso de AT&T. Sí, las reformas en telecomunicaciones. Casi nos ven, ¿cómo les vas a dejar telecomunicaciones? El 100% se permite en materia de telecomunicaciones la inversión extranjera. Y no se pudo en radiodifusión, bueno, pues por la fuerza de Televisa y Televisión Azteca, ¿no? Pero si hubiera sido posible, si no existiera una Televisa fuerte en México o una Televisión Azteca, seguramente se hubiera permitido el 100% de inversión extranjera en áreas de radiodifusión. Se permite nada más el 49%. El 49%, pero en telecomunicaciones es el 100%. Mira, como ya se está diciendo, yo todo lo de la reforma energética, todas las reformas que han hecho, en mi esquema, en el que yo veo, tengo derecho a pensar, es el esquema de Norteamérica. Bueno, ya que estamos en eso, vamos a un control de daños. Que abran las fronteras, dejemos ya el libre paso de mexicanos y ciudadanos, vamos a sacar el ciudadano norteamericano, yo no estaría en contra. Es decir, el petróleo a cambio de las universidades de Estados Unidos, de muchas cosas que tienen. Yo digo, tampoco me voy pero vamos a abrir de par en par todas las fronteras con Canadá y con Estados Unidos. Esto ha sido... Como podemos observar en los comentarios en esta mesa de debate con el experto especialista Alfredo Jalife, pues tiene mucha referencia y mucho conocimiento al respecto sobre la cuestión geopolítica y el neoliberalismo y la globalización, en este caso, que ha tenido y ha tomado en este caso los aspectos del control político económico en México a raíz de la llegada al poder de Carlos Salinas de Gortari hasta la fecha. Y lo hemos comentado precisamente y analizado en varios videos aquí en La Trinchera Política, en lo que respecta a la cuestión de que nuestros políticos, precisamente en lo que denominamos el PRIAN, políticos del PRI, políticos del PAN, a raíz del sexenio de Salinas a la fecha, pues han llevado a cabo y han venido realizando los gobiernos tecnócratas todo lo posible y todos los aspectos tendientes precisamente a concretar las intenciones del sionismo internacional, el sionismo internacional, comprendiéndolo como una élite internacional precisamente económica y política que controla los destinos precisamente de hoy en estos tiempos ya posiblemente de la totalidad de los países del globo terráqueo, a excepción de algunos cuantos que podemos contar con la mano, pero que la política norteamericana, que es el principal trabajador de la élite sionista, por decirlo así, pues ha enfocado precisamente, como hemos visto a través de la información política de los últimos tiempos, que los países que van en contra de la política norteamericana, pues les están haciendo por ahí la guerra sucia psicológica para poder adiestrarlos al famoso nuevo orden mundial que se avecina. Y precisamente siguiendo con nuestro relato, siguiendo con nuestro análisis, pues no es la excepción también comentar que México, a través de su reforma estructural, en diversos aspectos, como dicen los especialistas en el video que acabamos de presenciar y de observar, pues van enfocadas precisamente a la anexión, van enfocadas a que México sea
parte estructuralmente ya de una política norteamericana. Aquí algo muy importante es qué tanto es la posibilidad de que los mexicanos sean contemplados en el proyecto como tal, o como dice Alfredo Jalife, o nada más están enfocados en un interés prácticamente de los factores económicos, pero no tanto del factor humano. Algo muy importante en este caso a considerar. A continuación, un video también muy importante desde el punto de vista de un político llamado Manuel Bartlett, un político mexicano que durante el sexenio de Miguel de la Madrid fue secretario de Gobernación y durante la administración de Salinas fue secretario de Educación Pública. En este caso, hablando del 93 al 99, fue gobernador del estado de Puebla. En temas de corrupción tiene más que la autoridad, debido a que, como sabemos históricamente, Manuel Bartlett, bajo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que fue secretario de Gobernación, estuvo rodeado de escándalos diversos en aspectos de corrupción. ¿Quién mejor que nadie que Manuel Bartlett, que conoce la cloaca y la podredumbre precisamente de la política mexicana, nos hable al respecto de este tema, el cual estamos comentando? El entreguismo sin límites de la política exterior de Peña Nieto, instrumentada por usted, es rechazado y repudiado por todos los mexicanos. Ustedes no han representado a México, ustedes han representado intereses económicos. Cuando los vemos actuar, ¿verdad?, con esa pusilanimidad, entreguismo, falta de ideas, rollos, retórica y demagogia, pues nos damos cuenta que ustedes no representan, ni Peña Nieto, ni usted, a los mexicanos. Representan otros intereses. Una farsa. Miren, y la opinión pública real, la que no está comprada, dice lo mismo que aquí decimos nosotros. Mire usted, México, un libro, le voy a mandar una lista de libros que los analizan a ustedes. México es sin duda el caso de mayor vinculación y dependencia de un país latinoamericano en relación con Estados Unidos. No solo por su cercanía y compartir 3,000 kilómetros de frontera, lo que tiene importantes implicaciones, sino por la relación de subordinación que se ha institucionalizado por este gobierno. Existe, no pesa, porque nunca se atreven, salvo en sus formalidades, a enfrentar a los Estados Unidos, porque son sus socios, y no los socios de México, los socios de la corrupción en México, de los grandes intereses que se han colado en el petróleo, en el gas, en todas las reformas que se han emprendido. Usted ha estado apoyando abiertamente la militarización no solo de México, sino de América Central. La militarización de México, esta ley de seguridad interior, es una instrucción de Estados Unidos. Los Estados Unidos han decidido que las policías de sus empresas globales deben ser protegidas por el ejército y por la marina en toda América Latina. Y aquí somos muy obedientes. Ya quieren sacar la ley de seguridad interior para que el ejército mexicano y la armada sean la policía de este país. Y esa militarización impulsada e impuesta por los Estados Unidos que usted acepta, esa es la desgracia de México. Ahí Calderón fue el iniciador, pero Fox y todos los demás y el presidente actual están impulsando una tragedia nacional por la militarización y la violencia que ordenan los Estados Unidos en este país. Los desaparecidos, pero además la militarización tiene objetivos económicos, tiene objetivos de apoderarse del territorio nacional, de saquear este país. Es el capitalismo militarizado que aparece en todos los textos que hay que leer para saber lo que está pasando en este país. Usted no representa el interés nacional en representación de Peña Nieto.
Usted representa intereses económicos. Todos estos acuerdos que mencionaron por encimita son acuerdos con la oligarquía norteamericana y mexicana. Se reparten ahí los intereses. No. Vino a demostrar que nuestra política exterior está controlada por los Estados Unidos, que usted está al servicio de la militarización de este país y al servicio de la militarización de Centroamérica para que llegue allá la tragedia que estamos viendo los mexicanos en desapariciones, en muertes, en una violencia, porque ellos quieren que esta sea una guerra entre nosotros, para que los muertos estén aquí. Eso es lo que ustedes representan, señor secretario. Acabamos de presenciar precisamente la participación en el Senado de Manuel Bartlett. Como comentamos, los antecedentes de Bartlett pues no hablan muy bien al respecto de su cuestión como funcionario público que fue en el gobierno de Miguel de la Madrid como secretario de Gobernación, por sus escándalos de corrupción que lo rodearon en este sexenio, sobre todo por ahí a los estudiosos e interesados en el tema, en la cuestión precisamente de su relación con el cártel de Guadalajara y el escándalo precisamente del asesinato de Enrique Camarena Salazar, en el cual testigos protegidos narran precisamente las visitas constantes de Bartlett a principales líderes del cártel de Guadalajara a mediados de los 80. Y también se le recuerda por el escándalo del fraude electoral del 88 a Manuel Bartlett, en este caso, que todo fue fabricado para que Carlos Salinas de Gortari, como conocemos, ganara la elección de forma fraudulenta, que, como mencionan los analistas y expertos en el tema, pues Manuel Bartlett fue el principal artífice intelectual de este fraude electoral del 88. Pero bien, en lo que nos ocupa, Manuel Bartlett nos habla de muchas cosas importantes e interesantes a considerar en varios de sus discursos que realiza en el Senado, pero sobre todo en este que encontramos aquí realizando una disertación contra el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, que, como mencionan varios expertos, pues es el que realmente gobierna tras Peña Nieto. Y algo muy importante de lo que estamos comentando, precisamente la situación del país por la cual atraviesa, en el cual los intereses internacionales de la élite del poder pues están asentados en México a través de nuestros políticos que obedecen precisamente órdenes, en este caso hablando del PRIAN, obedece órdenes en este caso del sistema internacional sionista para llevar a cabo lo que es la anexión a través de las reformas estructurales, pero también a través de una militarización del país que estamos viendo precisamente con la nueva ley de seguridad interior, que va enfocada precisamente no nada más a desaparecer mexicanos, sino también a proteger los intereses económicos de las élites y de las empresas transnacionales. A continuación, un video también importantísimo de un escritor, Francisco Martín Moreno, escritor novelista de bestsellers, articulista y conferencista mexicano. Ha escrito libros muy interesantes sobre revisionismo histórico, algunos de ellos como México Mutilado y México Negro, que nos habla del petróleo, México Negro y México Mutilado, sobre la cuestión histórica real del país. Un libro controversial, obviamente. Y aquí dejamos una semblanza de una conferencia que llevó a cabo en alguna universidad de Veracruz, donde también precisamente el aspecto de los intelectuales, novelistas y escritores también abordan el tema en cuestión precisamente de la futura y posible anexión de México a Estados Unidos que se está fraguando, como estamos comentando al respecto. Analicemos y observemos lo que menciona Francisco Martín Moreno al respecto, precisamente en esta Universidad de Veracruz. El año pasado me invitaron a dar una plática al Tecnológico de Monterrey, al TEC, el campus Monterrey. Y entonces los muchachos estaban muy agresivos. Y entonces yo les dije a ellos, a ver, ¿quién de todos ustedes está de acuerdo en que México sea anexado a los Estados Unidos? Todo México. Se hizo un silencio tremendo en la sala porque nadie quería decir, pues yo estoy de acuerdo con que México se anexe a Estados Unidos. Pero de repente uno levantó la mano y dijo, yo estoy de acuerdo en que México se anexe a Estados Unidos.
Y le dije, bueno, ¿y por qué estás de acuerdo? Ah, pues porque en Estados Unidos se vive a todo dar. Ah, sí, ¿y por qué se vive a todo dar? Pues mire usted qué coches tienen, qué avenidas tienen, qué universidades tienen, qué edificios tienen, qué seguridad tienen. Bueno, en fin, una gran cantidad. ¿Y por qué crees que tienen todo eso? Bueno, pues tienen todo eso porque tienen mucho dinero. ¿Y por qué tienen mucho dinero? Pues tienen mucho dinero pues porque tienen grandes universidades. Entonces ya lo interrumpí porque vi que se estaba haciendo bolas con tanta respuesta y le dije, a ver, el promedio de estancia de los estudiantes ingleses, franceses, coreanos, japoneses, canadienses, australianos en la biblioteca es de 4 a 5 horas diarias. Ese es el tiempo que pasan los estudiantes en la biblioteca en los países desarrollados. ¿Cuánto tiempo pasas tú en la biblioteca? Le pregunté yo a este que quería que México se anexara y dijo, pues yo paso 5 horas diarias en la biblioteca. Y sus compañeros empezaron a chiflarle y a decirle, bájale. Dice, entonces ¿cuántas? Pues 4 le chiflaron sus compañeros. Bueno, 3 horas diarias le chiflaron sus compañeros. Bueno, 2 le chiflaron sus compañeros. Hasta que dijo, bueno, confieso, no paso ni 1 hora diaria en la biblioteca de la universidad, del TEC. Entonces le dije, bueno, entonces queda claro que si hubiera una anexión, tú no tendrías los conocimientos, porque es una sociedad de la norteamericana muy competitiva, y si tú no tienes los conocimientos, a lo único que podías aspirar si hubiera una anexión es a barrer, porque no tienes los conocimientos, y en una sociedad como esa, el pez grande se come al chico. Entonces, vas a pasar muy mal rato si hubiera una anexión, cosa que, por supuesto, nadie desea. Bien, aquí acabamos de escuchar en esta conferencia a Francisco Martín Moreno, famoso escritor, novelista, como comentamos, enfocado al revisionismo histórico de México, donde menciona bastantes cosas interesantes en esta conferencia en alguna universidad de Veracruz. Por ahí pueden ustedes buscar la conferencia completa al respecto de Francisco Martín Moreno en la Universidad de Veracruz, donde hay muchas cosas rescatables y muy ciertas al respecto, por más polémico y por más controversial que lo sea el escritor, pero también nos habla, entre muchas cosas, precisamente de los intereses norteamericanos que están jugándose en estas épocas turbulentas desde el punto de vista político internacional, pero sobre todo hablando de nuestro país en México, en el cual también los intelectuales al respecto se han comunicado y han alzado la voz precisamente para comentar que nos encontramos en este callejón, en esta encrucijada, en esta situación trágica, histórica, en un momento determinante del país, en el cual, al parecer, la ignorancia, como dice Francisco Martín Moreno en su conferencia, al parecer lo que es el desconocimiento y la falta de la lectura del mexicano es lo que nos tiene sumidos en esta tragedia en la cual nos estamos avecinando a un futuro realmente lamentable. A continuación, un análisis de otro político, Manuel Camacho Solís, otro político mexicano del PRI, colaborador muy cercano de Salinas de Gortari, en su gobierno del 88 al 94, aspirante inclusive a la presidencia de México. En su momento compitió internamente con Colosio, y nos menciona una cuestión muy importante Manuel Camacho Solís al respecto sobre la cuestión en el Senado, sobre la misma cuestión de las designaciones que hacen las élites del poder para candidatear a los presidentes mexicanos. Analicemos este video. Aquí hay intereses muy grandes. Cuando alguien está en la posibilidad de ganar una candidatura presidencial o de ser presidente de la República, de manera casi natural, lo empiezan a rodear los intereses nacionales y los intereses internacionales. Y todos sabemos qué es lo que los Estados Unidos y esos intereses han buscado por mucho tiempo, no es de ahora. Cuando se está en ese nivel y se va a Estados Unidos
y se dice que uno no está a favor de la privatización de Pemex, de inmediato hay una molestia y hay un rechazo. Entonces aquí lo que hemos visto es lo que ha sido la historia política de México. Las compañías petroleras ofreciendo su apoyo para ser candidatos. Y lo digo con toda autoridad, porque me tocó estar en una reunión con Vicente Fox, donde a él y a mí nos ofrecieron ser su candidato, con una gran diferencia. Él lo aceptó y yo lo rechacé. Y ellos y su servidor hicimos esas redacciones. Entiendo de qué se trata y se los voy a resumir con toda claridad. Lo que las compañías querían y quieren es que se quiten 2 palabras del artículo 27. Todo lo demás es intrascendente, son cosas menores. ¿Cuáles son esas 2 palabras? La prohibición de contratos y la prohibición de concesiones. Si se quitan esas 2 palabras, todo queda abierto. Si se quita la palabra contratos, puede haber contratos de utilidad compartida y puede haber contratos de producción. Si se quita la palabra concesiones, puede haber concesiones. Como conclusión, podemos mencionar lo siguiente. No nos cansaremos nosotros en esta lucha en la cual pugnamos por el análisis, el conocimiento y la información y la transparencia de la profundidad y el revisionismo histórico-político de nuestro México, debido a que entre más documentados, entre más adiestrados y capacitados estamos, ávidos de la lectura y de la información transparente del revisionismo histórico, pues nos vamos a dar cuenta de esta realidad que nos tiene sumergidos a un pie del abismo como nación, que realmente, aunque muchas personas sigan negándolo debido a intereses políticos o que también sigan negándolo por cuestión de ignorancia política al respecto, pues es necesario seguir en esta lucha, que todo parece indicar que ya nada podrá detener esta bola de nieve que es la avalancha precisamente del aspecto que estamos comentando de la pérdida cultural, política, económica, ideológica de nuestra nación como mexicanos. Desde el extranjero lo saben, desde países tanto latinoamericanos como europeos, saben la realidad de nuestro país y saben el peligro en el cual nos encontramos. Es realmente alarmante que nosotros como mexicanos no nos estemos dando cuenta de esta realidad, que nos encontramos en un país lleno de desventuras y de tragedias y de traiciones políticas, porque seguimos cometiendo los mismos errores históricos a través de nuestra falta de conocimiento y de nuestra ignorancia tácita, porque la hemos aceptado debido a que no nos documentamos al respecto. Y parece que México, en este caso, va destinado, como hemos visto a través de estos 4 pequeños videos que hemos aquí proyectado en Trinchera Política, para dar a conocer que lo que hemos venido platicando e informando, pues no es información aventurada y no es información sacada de la manga por cuestiones políticas, nada que ver por una cuestión de favoritismo a ningún partido. Realmente México se encuentra en un peligro, realmente México se encuentra en una situación trágica y alarmante, en un punto clave de su historia, y todo parece indicar que estamos enfocándonos ya en los últimos juegos del ajedrez, precisamente de la élite internacional sionista, a través de sus operativos o de sus operarios, que en este caso son nuestros políticos mexicanos a través del PRIAN. No nos queda de otra más que seguir informando y seguir documentando a través de Trinchera Política para darnos cuenta de lo lamentable de esta situación. México parece que va en los próximos años
así como lo comentan los especialistas y los expertos de diferentes ámbitos culturales, políticos y educativos, como acabamos de presenciar. Es decir, realmente está fraguándose una situación desfavorable para el pueblo de México, en el cual una élite del poder internacional está manejando a nuestros políticos, que son realmente obedientes a un sistema de agenda económica internacional, para adueñarse precisamente y controlar el país. Realmente es algo que queremos informar una y otra vez a través de estos videos de Trinchera Política.